Buenos días, bienvenidos a Vietnam al Descubierto. Hoy les traemos un análisis completo de uno de los conflictos más devastadores del siglo XX. La Guerra de Vietnam, también conocida como la Segunda Guerra Indochina, un conflicto que duró 20 años, de 1955 a 1975, y que enfrentó dos modelos de mundo completamente opuestos. Hablemos de quienes más sufrieron esa guerra: los civiles vietnamitas. La vida cotidiana durante este conflicto fue una pesadilla constante. Familias enteras tuvieron que abandonar sus hogares por los bombardeos, la escasez de alimentos y medicina se generalizaba. La gente vivía con el miedo permanente de no si al día siguiente seguían vivos o si habían perdido a alguien. El agente naranja, un herbicida y defoliante químico usado masivamente por el ejército estadounidense para destruir la cobertura vegetal y los cultivos del enemigo. Envenenó suelos, ríos y personas. Sus efectos se daban genéticamente. Décadas después del conflicto nacieron niños con malformaciones severas causadas por este químico. Se estima que 3 millones de vietnamitas fueron afectados. En 1954, tras la derrota francesa en Indochina, Vietnam quedó dividido en dos territorios separados por el paralelo 17. Al norte, la República Democrática de Vietnam, de ideología comunista, liderada por Ho Chi Minh y respaldada por China y la Unión Soviética. Al sur, la República de Vietnam, de tendencia capitalista, apoyada por Estados Unidos y sus aliados occidentales. La causa principal del conflicto fue el intento de Vietnam del Norte de derrocar al gobierno del sur para unificar el país bajo el comunismo. Esto desencadenó una guerra, pero rápidamente se convirtió en un conflicto internacional. Estados Unidos intervino impulsado por la llamada teoría del dominio, la creencia de que si un país asiático caía bajo el comunismo, sus vecinos lo seguirían uno tras otro, como ficha de dominio. Ya habían aplicado esta lógica en la guerra de Corea y no estaban dispuestos a ceder más terreno. Desde 1964, con el famoso incidente del Golfo de Tonkin, Estados Unidos tuvo la justificación que necesitaba para intervenir directamente, enviando tropas masivamente a partir de 1965. Las diferencias entre el norte y el sur no solo eran políticas, eran económicas. El norte era más agrario e igualitario, el sur más comercial y desigual. Eran geográficas, el norte más montañoso y selvático, el sur con ricos deltas del Mekong, y eran culturales, con décadas de colonialismo francés que afectaron de manera distinta a cada región. En mi opinión, lo que más impacta en las causas de esta guerra es que Vietnam en realidad fue el escenario de una pelea ajena, no superpotencias. Estados Unidos y la Unión Soviética usaron suelo vietnamita para resolver su rivalidad ideología sin arriesgarse a un conflicto nuclear directo. El pueblo vietnamita pagó con millones de vidas una guerra que en el fondo no era suya. Eso me parece profundamente injusto y revela cómo los países poderosos muchas veces sacrifican a los más débiles por sus propios intereses geopolíticos. Esta es una de las preguntas más fascinantes de la historia militar moderna. En 1965, Estados Unidos entró al conflicto convencido de que su aplastante superioridad tecnológica le garantizaría una victoria rápida. Los números parecían darles la razón. Contaban con los mejores aviones, helicópteros, napalm, desolantes químicos como el famoso agente naranja y un ejército de cientos de miles de soldados. Llegaron a lanzar 7.5 millones de toneladas de bombas en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya. Para que dimensionen esto, es más del doble que todas las bombas lanzadas por ambos bandos en toda la Segunda Guerra Mundial, la mayor cantidad registrada en un conflicto armado hasta hoy. Y aún así perdieron. ¿Por qué? Porque Vietnam del Norte no peleó la guerra que Estados Unidos quería pelear. En lugar de batallas abiertas donde la tecnología marcara la diferencia, usaron tácticas de guerrilla
ataques sorpresas, túneles subterráneos como los famosos túneles de Pucci, una red de más de 250 kilómetros bajo tierra, emboscadas en la selva y fusión perfecta entre combatientes y población civiles que hacía imposible distinguir al enemigo. Además, el liderazgo no-vietnamita demostró una determinación brutal. Estaban dispuestos a aceptar bajos enormes con tal de ganar. Se estima que en Vietnam del Norte perdió más de 1 millón de soldados, pero nunca se dio. Por otro lado, Estados Unidos fue perdiendo apoyo interno. El alto costo humano y económico de la guerra generó divisiones profundas en su propia sociedad, debilitando la voluntad política de continuar el conflicto. En mi opinión personal, una guerra no se puede ganar solo con armas y guerra. Muchos se preguntarán cómo terminó la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. La respuesta está en las calles de Nueva York, los pasillos de las universidades y en las pantallas de televisión de millones de estadounidenses. El origen del movimiento pacifista. Pues esto empezó en las universidades desde 1964, cuando Estados Unidos intensificó la intervención con bombardeos y más ataques aéreos a territorio vietnamita. Pues la Universidad de Michigan propuso los llamados teachings, que fueron debates abiertos donde muchos profesores y alumnos discutían sobre ética y la política que estaba detrás de la guerra, las acciones del gobierno y lo que pensaban los ciudadanos. También lo que parecía una reunión pues algo académica se convirtió en algo que permitió detener la guerra. El éxito de este movimiento no fue solo por la ideología que tenía, sino que también optaron por tácticas de movimiento y de derechos civiles, hicieron marchas, hicieron sentadas, resistencia no violenta, y pues fueron lo que aplicaron contra la guerra. Un grupo de universitarios también logró llevar un sentimiento de incomodidad a una propuesta de escala nacional. La juventud demostró que podía hacer concientizar a su país de que no estaban dando todo en la guerra y ni era lo correcto. Pues las formas de propuesta fueron variadas y cada vez fueron más fuertes y atrevidas. Hubieron marchas masivas, sentadas frente al Pentágono, sabotajes a industrias militares y más cosas. Pero lo más simbólico que se realizó fue la quema pública de tarjetas de reclutamiento, que son las que decían que una persona era militar o si estaba dentro de la armada estadounidense. Esas tarjetas eran básicamente el pase obligatorio, ¿no? Bueno, quemarlas pues fue un acto ilegal, pero también representaba ese rechazo total, no solo a la guerra, sino al este sistema de reclutamiento que muchos veían injusto y clasista. Pues era clasista porque si ibas a la universidad a tiempo completo, estabas exento del servicio militar. Eso podían pagarlo familias adineradas. El resultado fue que 3 de cada 4 soldados que combatieron en Vietnam venían de la clase baja o media. Los reclutas eran más jóvenes y más pobres y tenían más probabilidad de morir que el resto del ejército. Incluso Donald Trump se libró 5 veces, 4 por prórrogas universitarias y una más por una lesión en el pie. Unos 100,000 jóvenes cruzaron la frontera a Canadá para evitar ser enviados a la guerra. En el 67, 300,000 personas marcharon a Nueva York, que fue esta protesta al apoyo de la guerra, donde hubo caídas y apenas esto representó 1/3 de la población haciendo propuestas. En mi opinión, esta guerra nos demostró que la presión de la sociedad y las protestas influyeron mucho en lo que fue la decisión del gobierno en la guerra. También el movimiento pacifista, que es parte de esta participación ciudadana de la decisión y ideología de la guerra, pues mostró el poder de la organización ciudadana. También los medios de comunicación y las televisiones que difundían la información cambiaron de manera crítica la percepción pública del conflicto. Las
Las imágenes de la ofensiva del TET hicieron que la población cuestionara un poco más esta versión oficial y gubernamental que se otorgaba a la población. Se creía que habían otras ideas o cosas que tenían que averiguar y que eran fuertes sobre el ejército estadounidense, y que el reclutamiento también se afectó más a las clases bajas, y eso generó claramente críticas sobre la desigualdad y la injusticia. Las cifras finales del conflicto son devastadoras. Se aproximan que murieron cerca de 1.2 millones de soldados entre los bandos involucrados. En total de muertos, incluyendo civiles, se estima que entre 2 y 6 millones de personas en 20 años. Más de 1 millón de personas huyeron de Vietnam del Sur entre 1975 y 1989, los llamados White People, refugiados que cruzaban el mar en condiciones peligrosas. Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura industrial de transporte. Fueron destruidas 3.000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales. En Estados Unidos las consecuencias también fueron profundas. El país gastó más de 1.668 millones de dólares en el conflicto, generando una crisis económica. La división social fue tan grave que muchos historiadores la comparan con la fractura de la guerra civil. Más de 58.000 soldados estadounidenses murieron y otros 300.000 resultaron heridos. Muchos veteranos regresaron con traumas severos, adicciones y sin apoyo del Estado. ¿Qué errores cometió Estados Unidos? Subestimó su rival, confió demasiado en la tecnología, ignoró la cultura y cualquier análisis racional justificaba. Cada año adicional de guerra solo sumaba más muertos y más división interna. Y se preguntaban, ¿cuáles son las lecciones de esta guerra? La guerra de Vietnam demostró que tener más armas no siempre garantiza la victoria, que el conocimiento del territorio y el apoyo a la población local son factores decisivos, que las guerras largas no destruyen tanto al que pierde como al que gana, y que los conflictos armados siempre afectan primero y peor a los civiles más vulnerables. Para mí, la lección más importante de la guerra de Vietnam es que ningún gobierno tiene el derecho de sacrificar generaciones enteras por una ideología o por mantener una esfera de influencia geopolítica. Los vietnamitas, tanto del norte como del sur, fueron víctimas de una guerra que en gran parte respondía a intereses de potencias extranjeras como Estados Unidos, la Unión Soviética y China. También pienso que los hogares de Estados Unidos tienen una raíz de la arrogancia. Creo que podían resolver con la tecnología lo que en realidad era un problema político, cultural, histórico y profundo. Y eso es algo que los países poderosos siguen repitiendo hasta hoy. La historia de Vietnam debería ser de lectura obligatoria para cualquier líder político que considere una intervención militar en otro país.